es una tendencia que se buscó como involucrar la opinión, ¿ya? Este texto, esta cita que está acá, sí es una opinión, podemos o no estar de acuerdo, ¿ya? Pero lo que nosotros tenemos que hacer para poder contestar bien esta pregunta es no dejar de lado lo que dice el texto, o sea, tener en cuenta lo que dice, ¿ya? Pero no tomar una postura como lectores, ¿se entiende? Sino que estar siempre firme junto a lo que se está diciendo textualmente, ¿ya? Y a partir de la información textual, yo voy a inferir que a lo que se refiere el autor con este texto es que cuando uno conversa con esta gente, ¿ya? Uno se puede dar cuenta, según la opinión de esta persona, que la democracia no funciona según su punto de vista, ¿ya? Ojo con eso, según su punto de vista, ¿ya? ¿Se entiende? Vamos, chiquillos, a ver, pueden usar el chat ahí si tienen alguna inquietud, pueden levantar la manito. Siéntense ahí en la plenitud. Yo creo que queda como claro el punto, profe Vale, bueno. Ya. Vamos a la siguiente entonces. Vamos a recordar contenidos claves que vimos en la clase pasada. Entonces, ahora les toca a ustedes. Que me escríbanlo si alguien quiere hablar. Perfecto, ¿ya? Porque la idea es que a partir de lo que ustedes recuerden, ir levantando la información, porque no sirve de nada estar entregándoles más información o más contenido si no tienen la base necesaria, ¿ya? Entonces, lo primero que necesitamos saber es que recuerden o que coloquen la diferencia entre hecho y opinión, cuál es la finalidad del texto argumentativo, las características que tiene y cuál sería la estructura del texto argumentativo, ¿ya? Entonces le vamos a dar unos minutos, un tiempo, para que puedan elaborar sus respuestas o si alguien quiere, le da un poco de flojera contestar o escribir tanto, los escuchamos, ¿ya? Sí, estos conceptos son súper importantes, chiquillos, que los tengamos como claros, porque el momento de enfrentarnos a un texto de la prueba, que es lo que finalmente, o hacia donde finalmente apuntamos, el tener claridad de poder identificar nos permite analizar de manera más asertiva un texto. Ahí ya tenemos una respuesta en el chat, dice Francisca, el hecho es algo que pasó de verdad y la opinión puede variar según cada persona, cultura y vivienda. Ya, muy bien. Entonces, si tenemos en cuenta lo que dice Francisca, para que lo tengamos bastante más claro y que no se nos olvide, que esto es clave para poder enfrentarnos a la comprensión de un texto argumentativo, es ser capaces de diferenciar un hecho de una opinión, ¿ya? Un hecho es algo que ya sí pasó y que además está escrito de una forma mucho más concreta, ¿ya? Es objetivo, utiliza un lenguaje claro. En cambio, una opinión puede estar basado en un hecho, pero tiene un tono mucho más subjetivo porque como dijo recién la Francisca Muñoz, ¿ya? La opinión está dado también según cada persona y su cultura, según su experiencia de vida. Las opiniones que nosotros tenemos sobre una experiencia o algo o un hecho que nosotros miramos es distinta a cada persona. Carolina González dice también el hecho puede ser comprobado, por supuesto, ¿ya? Y eso es eh, lo clave, ¿ya? Un hecho puede ser comprobado. Una opinión puede ser comprobada. ¿Qué creen ustedes? Yo Para creo que que, sea válida. yo creo que eso es súper importante porque finalmente, como no sé si vieron intensamente cuando están en el tren camino hacia la central y Riley es el dinosaurio del film, botan una caja con hechos y opiniones y él dice, son muy parecidos, suelen ser muy parecidos, pues, hechos y opiniones. La línea es muy delgada. Mira, Carla dice puede ser debatida, Patricia dice su opinión es válida. Muy bien, chiquillas. Bueno, primero felicitarlas por participar. Espero que los demás también se vayan animando a medida que vayamos avanzando.
Y como dice Carla, puede ser debatida. Eso es, ¿quién está? ¿Soy yo la que está rayando o...? Arriba vale, acuérdate de eliminar Ah, la opción. disable? Ya. Gracias, vale. Eso nos falta al principio. Lo que les estaba comentando era que, como dice Carla, puede ser debatida. Y Patricia dice si una opinión es válida. Una opinión, a diferencia de un hecho, dependiendo de cómo esté construida, ¿ya? Va a tener validez o no, ¿ya? Y eso depende de lo que vamos a ver más adelante, que es la construcción de los argumentos, ¿ya? Por ejemplo, yo me imagino que ustedes ya conocen este caso de lo que pasó con la familia de Raquel Calderón y Argandoña y toda esta familia media disfuncional de la televisión, y que lo que pasó con el hijo este Nano Calderón que apuñaló al papá y está preso y ahora está como en una clínica de rehabilitación, etcétera, ¿ya? El hecho, ¿cuál sería ahí? El hecho sería que este chico, Nano Calderón, apuñaló a su papá. ¿Ya? Ese es el hecho, lo podemos comprobar, está, eh, hay evidencia de que eso ocurrió así, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuál sería la opinión frente a ese hecho? Por ejemplo, leyendo, no sé, las redes sociales, yo me he encontrado con comentarios como desde que es que debemos entender a la madre que está pasando por un momento difícil, a este niño es un delincuente, tiene que estar encarcelado igual como todos, ¿ya? Esa es una opinión, ¿ya? Porque está formado a partir de mis juicios de valor también. Obviamente, en esa emisión de opinión, yo no la estoy argumentando, yo solo la estoy diciendo. ¿Puede ser válida mi opinión en ese minuto? Sí, pero a lo mejor ustedes, si no están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, me pueden decir, pero es que no, pues porque a lo mejor no sabemos qué pasaba ahí, etcétera. Entonces ahí entra el juego de la argumentación, ¿ya? El texto argumentativo, aunque sea un texto, aunque nosotros solo lo podamos leer, tiene este juego también con el lector, de que nosotros como lectores tenemos que posicionarnos también frente al texto, ¿ya? Y por eso también es muy necesario que ustedes conozcan estas características del texto para saber a qué es lo que se van a enfrentar. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Claro, ahí Carlos aporta, dice, violencia intrafamiliar, parricidio frustrado, pero son conceptos tangibles, o sea, son hechos. Y que en esta lógica, esto es curioso, y buen ejemplo que usa la profe Vale, porque quienes tengan deseo, por ejemplo, del día de mañana dedicarse a las leyes y ser abogado y trabajar desde cualquier ámbito, desde defender hasta fiscalía, investigar, se trabaja tangiblemente con estos hechos, o sea, con estas situaciones. ¿Cuál va a ser el hecho y cuál va a ser mi opinión? Porque claro, a lo mejor el hecho va a ser que un individuo agreda a su padre. Y a lo mejor en determinadas circunstancias yo voy a decir, en realidad la agresión que hizo el hijo a su padre es súper válida. O en otros contextos voy a decir internamente, en realidad no se precipitó el hijo, fue un actuar irracional. Entonces, yo como abogado, por ejemplo, voy a tener que abstenerme de opinar, ya sea fiscal o sea defensor, ¿cierto? Y me voy a tener que centrar en el hecho mismo y a partir de las evidencias que ocurran, ¿cierto? Generar mi argumentación para, ya sea defender o en su defecto, ¿cierto? Eh, Atacar o ¿cómo se llama? Proteger al individuo. Entonces, la línea entre hecho y opinión es súper ahí delgadita y tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros, ya sea en este campo educacional o el día de mañana, cuando ustedes lo utilicen en su trabajo profesional, entender bien estos márgenes. Profe, vale. Eso. ¿Dudas? ¿Preguntas para pasar a las otras tres que solamente nos contestaron el tema de hecho de opinión, pero no nos hablaron de la finalidad del texto argumentativo, las características o la estructura? ¿Ya? Es importante que nos mencionen lo que recuerdan de esto.
Vamos, chiquillos. Bueno, en realidad una buena respuesta podría abarcar los tres puntos que faltan antes de seguir. Sí, Recuerden sí. ustedes que desde el punto de vista, desde las habilidades, de los temarios que plantea la PTU y la habilidad lectora, eh, tenemos que aprender a diferenciar técnicas para afrontarnos a un texto, ¿ya? Eh, por eso este repaso conceptual, eh, antes de ir a un par de ejercicios de análisis textual, que es lo que pretendemos hacer con la profe Vale hoy día. Sí, porque es importante que les va a pasar seguramente en la prueba, les van a mostrar un texto argumentativo y dentro de las alternativas les van a colocar hechos que aparecen en el texto y ahí ustedes van a tener que distinguir bien dependiendo de lo que esté contestando esa pregunta para que no se confundan. Francisca Muñoz dice, la finalidad del texto argumentativo es dar sustento a una tesis a través de argumentos que persuaden o convencen a un lector. Muy bien, excelente. Pueden ser escritos, orales o visuales, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser texto, la publicidad sobre todo, lo que ustedes ven en la televisión o en la radio, lo que escuchan, eh, los que nos intentan vender un producto, este comercial de la Denise Rosenthal, cámara increíble, sonido, no sé, pantalla increíble, Y una batería que dura mucho más. es un texto oral visual argumentativo, porque lo que pretende es darnos argumentos, en este caso, decirnos que el celular tiene unas características geniales para convencernos a nosotros de que tenemos que comprar ese producto, ese teléfono en específico y no otro. ¿Se entiende? Espérenme. Ya, ya. Y la estructura, sigamos entonces, ¿ya? Eh, Sí, solo como para reforzar o lo muy lo dijo Francisca, acuérdense del concepto de multimodalidad, ¿ya? Eso abarca todos los tipos de discurso finalmente, porque lo que nosotros hacemos acá es un análisis de discurso y en los textos literarios es lo mismo, hacemos un análisis de discurso, es decir, de lo que se enuncia. Profe, vale. sigamos entonces. Acá tenemos ay, una, un esquema mucho más ilustrativo, ¿ya? Obviamente está mucho más bonito y ordenado, como esto, no como estos esquemas que yo hacía en el pizarrón un poco desordenados, ¿ya? Pero aquí aproveché este formato para hacerlo más llamativo, ¿ya? Entonces tenemos en cuenta que el texto argumentativo, como dijo Francisca, para que ustedes lo recuerden, son los textos, en el caso de lo escrito, ya, pero volvamos a lo que dijo el profe Jorge, que puede ser multimodales, que puede ser un documental, puede ser una publicidad, que desarrollan temas que se prestan a discusión, ¿ya? En donde se propone un punto de vista a partir de quien escribe, del autor, ¿ya? Por eso que aquí hagan el paralelo de que los textos literarios tienen otros conceptos, ¿ya? No tenemos narrador, no tenemos hablante lírico, aquí es quien escribe, es el mismo autor el que posiciona su punto de vista, ya no tenemos una creación del mismo. Y que a partir de esa proposición de su punto de vista, debe exponer sus razones que sostengan esa opinión para que genere validez. Porque no es lo mismo decir mi opinión, decir me encuentro que la gente que es vegana es ridícula y decirlo así al voleo y no proponer ninguna razón que sustente mi opinión, eso obviamente me genera a mí un problema, porque la gente que va a tender a hacer, a atacar y a decir, oye, ya, pero estáis diciendo lo que tú opinas, pero no estás diciendo ni siquiera un por qué, ¿ya? Es como que me transformara en un hater, por así decirlo, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo, incluso con los colores. Dice, ¿has visto cómo la mujer es vilmente utilizada como un vehículo persuasivo para vender los más variados objetos que van desde bebidas alcohólicas espérenme, hasta automóviles? Para ello, la publicidad apela a lo erótico y a una serie de estereotipos de la mujer. Con eso, lo que hace es reforzar posturas machistas a la sociedad.
En ese sentido, la publicidad tiene una responsabilidad muy grande en la reproducción de prejuicios hacia la mujer que impiden en el desarrollo de la sociedad, ¿ya? Entonces acá tenemos un párrafo de un texto argumentativo y que si ustedes se dan cuenta, lo que está en color rojo, ¿ya? Versus lo que está en color azul, lo primero que está en color rojo sería como este punto de vista, ¿ya? Y lo que está en color azul serían las razones que sustentan su opinión, ¿ya? Entonces la opinión de esta persona es que la mujer es utilizada en diversos medios publicitarios para vender, ¿ya? Y para eso utilizan su cuerpo. Y argumenta, ¿no es cierto?, que la publicidad lo que hace es apelar a lo erótico y a los estereotipos de la mujer para poder vender. ¿Y qué es lo que hace eso? Es perpetuar los estereotipos, ¿ya? O los prejuicios. ¿Se entiende? La diferencia entre una opinión y que esa opinión esté bien sustentada también. Hello. Ahí sí. Vamos a emitir ahí. Ya, todos dicen que sí. Ya, porque después vamos a hacer un ejercicio sobre esto, pero a partir de ustedes y de un tema a elección. ¿Ya? Vamos a continuar entonces. Siguiente. ¿Ya? Acá tenemos un esquema que condensa y sintetiza también todos los elementos que tenemos que tener en cuenta al momento de enfrentarnos a un texto argumentativo, ¿ya? Tenemos nuevamente la definición, ¿ya? Que es lo que aparece ahí, dice, intentan persuadir al lector de alguna idea o opinión a través de razones y argumentos. Eso espero que ya esté bastante claro, ¿ya? Para que lo tengan ahí grabado en su cabecita, ¿ya? Pero, ojo con esto, cuando, en el caso de un texto argumentativo, ya que es un poco más fácil a veces identificar visualmente las cosas, tenemos que tener en cuenta que un texto argumentativo, o vamos a hablar de discurso argumentativo, ¿ya? Debe tener una serie de elementos que lo hace diferenciarse, por ejemplo, de aquellos que son expositivos, ¿ya? Por ejemplo, primero tiene que hablar de un tema, ¿ya? Que va a ser la idea general o la idea principal sobre la cual se va a tratar el texto o el discurso completo, ¿ya? En segundo lugar, tiene que tener una tesis, ¿ya? Una tesis entendida como el planteamiento central o la opinión del autor que tiene sobre el tema, ¿ya? Y ojo con esto, que nos sale ahí, que esa tesis o ese planteamiento o esa opinión puede estar explícito o implícito. ¿Qué quiere decir esto? Que puede estar textual, que yo lo puedo identificar, que lo puedo encontrar ahí mismo, o está implícito, ¿ya? Es decir, que no está dicho explícitamente, que no está, en el caso de un texto visualmente identificable, ¿ya? Pero que a partir de la comprensión de los argumentos que me entregue, ¿ya? Que son las razones o los fundamentos, ¿ya? Yo como lector o como receptor de ese discurso tengo que inferirlo, ¿ya? Porque está implícito, ¿ya? ¿Se entiende eso? Entonces, lo que ustedes vieron en la primera pregunta, ¿la opinión estaba implícita o explícita? ¿Qué creen ustedes? Vamos muchachos, ánimo, ánimo, ánimo. Es súper importante porque uno va generando ahí un hilo conductor y esto es súper importante al momento de analizar un texto.
porque estos son diferentes niveles también de análisis dentro del texto, chiquillos, cuando nosotros nos enfrentamos a esto. Partimos, siempre vean como una pirámide, de lo más amplio, y se va achicando, se va acotando. Y toda una secuencia, por eso se habla de secuencia narrativa, de secuencia argumentativa, hay un orden, que es lo que está explicando la profe Vale. Explícita, explícita, dicen en el chat. Ya vamos a volver porque necesitamos... Ahí está, el argumento más poderoso contra la democracia en una democracia. Ya. La opinión que tiene el autor acá es esta, la alternativa, inferida, ¿ya? Entonces, en realidad, la opinión está implícita, no explícita, ¿ya? Ojo con eso. Pero es algo que se va con la práctica, ¿ya? Aquí hay un ejemplo, ¿ya? Ustedes saben que acá en Chile primero va el apellido del padre y después el de la madre, ¿ya? Entonces, en un texto, este autor plantea el tema del orden de estos apellidos. ¿Y cuál es su opinión? Que los apellidos de los hijos deben ordenarse de acuerdo a la libertad y decisión de los padres, ¿ya? Ese es su planteamiento central a partir del tema, ¿ya? ¿Podemos o no estar nosotros de acuerdo? Eso es algo personal, ¿ya? Pero a partir de lo que él establece, de su opinión, él necesita argumentar, y él utiliza los artículos 19 y 20 del Código Civil, ¿ya? Que dice, pero miren, ojo, según este Código Civil, que es un texto que nosotros utilizamos para nuestro diario vivir, ¿ya? Para que las cosas funcionen en el país, no dice que hay un orden en específico, entonces, ¿por qué tiene que ser siempre así? ¿Ya? Y por último tenemos los tipos de argumentos, ¿ya? Antiguamente, cuando la PSU, cuando yo la di, tenía la parte de, además de comprensión de lectura, conectores, plan de reacción, tenía una parte de contenidos, ¿ya? Entonces nos aparecían textos y nosotros teníamos que reconocer como qué tipo de este caso de argumentos es. Era como aplicar materia, ¿ya? Ustedes tienen la suerte de que no es así, no se tienen que memorizar este tipo de elementos, pero lo que sí tienen que tener en cuenta es que lo tienen que comprender e internalizar para poder comprender mejor el texto, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos frente a estos discursos argumentativos, ¿ya? Tenemos distintas formas de establecer los argumentos. Podemos hacerlo a partir de una delimitación, de una definición, a partir de una causalidad, a partir de una analogía, ¿ya? Una analogía es como una metáfora, por así decirlo. Entonces, para que mi texto, mi discurso tenga mayor valor, en vez de solo quedarme en la opinión, yo necesito respaldarlo con estos argumentos, ¿ya? Y en la medida en que yo los voy construyendo bien y mejor, dependiendo también de esto, es que va a ser válido o no por el receptor, ¿ya? Por eso es importante también que cuando ustedes vean un texto argumentativo y diga, por ejemplo, según la OMS o según algún establecimiento o alguna institución, eso le da mayor validez porque está como validado por un experto, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, agregando un poquito lo que dice la profe Vale, así como están estos tipos de argumentos, también están las falacias. Yo no sé, no me fijé en el Power si lo pusiste, Vale, No. pero solo aclarar algo súper importante respecto a este concepto. Las falacias no son mentiras, chiquillos. ¿Ya? Ese es el primer como concepto súper importante que tienen que tener claro. Las falacias no son mentiras, las falacias son errores argumentativos. Es decir, es una mala constitución de mi argumento. Recogiéndome el último ejemplo que da la profe Vale, o la última definición que tiene que ver con el tema de la autoridad, ¿cierto? El argumento con autoridad. Una, por ejemplo, de las falacias más comunes es, no sé, pues, por ejemplo, voy estoy hablando de salud,
Y hablando, este mismo ejemplo de la pandemia, ¿cierto? ¿No? Que aquí, allá, que tenemos que lavarnos las manos, y resulta que salta otra persona y dice, no, no usemos mascarillas porque las mascarillas no ayudan en nada. ¿Y usted Como quién es? Miguel Bosé. Un cantante. Claro, efectivamente, Miguel Bosé es una autoridad, es un personaje renombrado, pero es un cantante. No estoy menoscabándolo, por cierto, pero no tiene que ver, no está en su área de especialización, su trabajo, ¿cierto?, con la salud. Sí tiene que ver con el área del mundo artístico. Entonces, eso es una falacia de autoridad. Y así, cada uno de los ejemplos que dio la profe son errores argumentativos, es decir, no hay una conexión entre el argumento y la idea principal. Y lo último, que les va a servir mucho, chiquillos, cuando ustedes tengan que identificar temas, tesis y argumentos, cuando y traten de identificar la tesis, pregúntense ahí, ¿qué es lo que yo quiero sostener? ¿Cuál es, como dice, cuál es el planteamiento? ¿Ya? En el caso de los argumentos, traten de hacerse estas dos preguntas. ¿Qué tiene que ver y cómo lo corroboro? ¿Ya? Es decir, ¿qué relación existe entre el tema y lo que yo sostengo? ¿Ya? ¿Cuál es la relación? Y cómo lo... Esa es como la lógica al momento de identificar argumentos, digamos, y ver si están bien construidos o no. Sí, de hecho, como siguiendo lo que dice el profe Jorge, tomando, por ejemplo, un tipo de argumento causal. Y volvamos al tema como de la situación que nosotros tenemos actualmente, sería decir como ya, ustedes, los estudiantes, no pueden volver a clases hoy en día porque las condiciones sanitarias no lo permiten, ¿ya? Ahí yo di mi opinión y lo respaldé, ¿ya? Di un argumento. Di un caso general para establecer, ¿no es cierto?, o ilustrar, por ejemplo, que no se debe volver a clase. ¿Qué pasó ayer, si no me equivoco? Si es que lo escucharon por ahí, que el ministro de Educación dijo, oiga, pero si, y eso lo que cometió fue una falacia argumentativa de que generalizó. Dijo, pero si no hay problemas para abrir escuelas, para que sean locales de votación, entonces yo no veo el problema de que tengamos que abrirla para que los chicos vuelvan a clase, ¿ya? Esa es una falacia argumentativa, ¿ya? Como que torció el argumento y lo distorsionó de una forma inverosímil, por así decirlo, ¿ya? Y la idea es que ustedes también sepan no solo reconocer, sino que también construir argumentos bien, ¿ya? Para que no les pase esto. Si tienen alguna duda, es el momento porque voy a pasar a la siguiente. Dudas, inquietudes. Todo lo que dice Francisca Muñoz. Gracias, Francisca. Ya. Ya vamos entonces a la siguiente. No, ya, este es el último del último, es que me gustan mucho los mapas conceptuales, ustedes se acuerdan. Entonces, en resumen, ya se los voy a ir explicando. Recuerden que yo les mando el PowerPoint en versión PDF, ¿ya? Así que dentro del día les va a llegar a partir de los profesores jefes, ¿ya? Entonces, el texto argumentativo, lo que ustedes mismos habían dicho, primero lo que hace es convencer, perdón. ¿Dónde está la? Aquí está. Convencer, ¿ya? ¿Convencer para qué? Para lograr un propósito que en este caso sería, ¿no es cierto? Que el lector o que quien no esté escuchando, mi receptor, pueda validar mi opinión, ¿ya? A partir de argumentos y contraargumentos, ¿ya? Se puede estructurar en tres partes. La tesis, que es la opinión, los argumentos, que son los que sustentan mi tesis, y en el caso de un texto o un discurso oral, una conclusión que recoge lo anterior, ¿ya? Para que todo esto, ya que está aquí, tenga fuerza, ¿ya? Se necesita de recursos estilísticos, es decir, recursos de estilo. ¿Para qué? Para lograr mi objetivo de la argumentación. Necesito fórmulas para implicar al receptor, como por ejemplo,
ironías, ejemplos o analogías o interrogaciones retóricas, que son estas preguntas que lo que hacen son interpelar y que nos hacen como pensar, ¿ya? No como una respuesta inmediata, ¿ya? En el caso de recursos lingüísticos, que no tiene que ver con el estilo, sino que tiene que ver con la lengua, ¿ya? Tenemos los modalizadores y los conectores, ¿ya? ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada, o sea, la clase pasada, los modalizadores? Y los conectores son estos enunciados que a mí me van a ayudar a empezar, a terminar o a explicar una idea, ¿ya? Dependiendo obviamente de mi propósito. En el caso de los modalizadores, estos modalizadores que aparecen acá me van a ayudar a marcar la subjetividad, o sea que si ustedes logran identificar estos verbos, ¿ya? Logran identificar estos adverbios o estos enunciados como en mi opinión, ustedes van a decir, ah, ya, estos son los elementos que a mí me van a ayudar a entender y a complementar que estoy frente a un texto argumentativo. Entonces, si dice pienso o creo u opino, yo inmediatamente como lector voy a decir, ah, ya, lo que viene después de esto va a ser la opinión o la tesis de quien escribe o de quien me está hablando, ¿ya? ¿Se entiende? Lo importante de saber reconocer estas marcas. Preguntas, chiquillos. Parece que está como claro hoy día. O están muy, muy atentos o... Están durmiendo acostados, yo creo. Vamos, chiquillos, despierten, despierten. Ánimo, ánimo. Mentira, Ya, dice Carlos Freire. Espérate. Está súper claro, bien, ¿no? Con los mapas. Les gustan los mapas. Estamos ya. activos, dice, le pilla. Ya, y en el caso de los conectores, que son estos también enunciados que me van a ayudar también a entender, pero no me van a ayudar, ojo, a encontrar la subjetividad, sino que me van a ayudar a comprender el texto en su totalidad, las ideas que está exponiendo, ¿ya? Estos, el aunque sin embargo, si bien, va a ser cuando el autor diga alguna cosa y después quiera a lo mejor complementar la idea, pero algo de lo que dijo anteriormente lo va a refutar, ¿ya? Si yo quiero justificar argumentos, utilizo los por qué, el puesto que, el dado que, para introducirle conclusión, ahí tenemos, ¿no es cierto?, los demás. Estos son algunos, ojo con eso, son muchos, ¿ya? Son muchos, sobre todo en español, que tenemos una amplia lista de elementos lingüísticos, ¿ya? No es necesario que se los aprendan de memoria, porque cuando ustedes van leyendo también, este ejercicio lingüístico y cognitivo va solito, ¿ya? Pero la idea es que ustedes lo expliciten para que esto sea mucho más fácil, ¿ya? Sigamos entonces. Vámonos a lo didáctico. Tenemos entonces aquí un ejemplo. Los canales de televisión deberían darse cuenta de una vez por todas que no todos los dibujos animados han sido hechos para un público infantil. Existen series de animación japonesas que contienen temas violentos o abiertamente sexuales, que han sido concebidos para un público adulto. Obviamente, estas series deberían ser programadas en un horario nocturno, y no dentro de un programa como el show de Tom y Jerry, que es visto por niños pequeños a quienes las series para adultos podrían confundir e incluso dañar. Pregunta, ¿dónde estaría la opinión y dónde estarían los argumentos acá? Hay colores, sí, pero no los tenemos identificados. No pasa nada todavía. Dos. Ya, lo rojo es la opinión. Rojo opinión, Ya, azul. Mira, ponen rojo es opinión, azul opina, rojo opinión, rojo y azul y opinión. ya, ojo con eso, que sí, todo el texto es una demostración de una opinión, pero aquí lo que estamos buscando es
cuál es la tesis y cuál es la parte del texto que sustenta o que ayuda a reforzar esa opinión. Oye, hay gente... Vamos a admitirlos. Ya, rojo tesis, están súper divididas las opiniones. Ya, entonces, para que vayamos avanzando, porque ya son las 10 para las 12, lo que está en rojo, los canales de televisión deberían darse cuenta de una vez por todas que no todos los dibujos animados han sido hechos para un público infantil. ¿Ya? Eso que está en rojo sería como la tesis de la persona que escribió esto. ¿Ya? Y lo que está en azul, existen series de animación japonesas que contienen temas violentos o abiertamente sexuales, sería una manifestación de un argumento de lo que está hablando en la parte roja, ¿ya? Porque si se fijan, el autor me está diciendo, color verde, que los canales de televisión deberían ya tener en cuenta que no todos son dibujos animados, que no todos están dirigidos a un público infantil. Esa es su opinión, ¿ya? Y luego me está diciendo, y para fundamentar o explicar o profundizar en esa opinión, él me dice, es que ¿por qué? Porque hay series de animación japonesas que tienen temas violentos o abiertamente sexuales, ¿ya? Lo que dice acá es que lo que está en negro me sigue explicando, ¿ya? Lo que no quiero que malentiendan es que no hay que como fragmentar y hacer como de este texto un rompecabezas, sino que hay que entender que tanto lo rojo como lo azul se van complementando, ¿ya? ¿Profe? Perdón, profe, que me tuvo un pequeño lapsus, no la escuché bien la... Ah, ya, entiendo. Que si se entiende, eh, que cuando nosotros hacemos este ejercicio es como más o menos desarmar un poco el texto, pero la idea es que siempre lo tengan en cuenta como algo completo, que no es algo fragmentado, ¿ya? Sí, eso es verdad. Finalmente, dentro de un mismo texto argumentativo nos vamos a encontrar con hechos y opiniones, ¿no? Evidentemente, si nos vamos quizá a un análisis un poco más técnico o tipológico, que de tipos de texto, evidentemente, por ejemplo, en una noticia nos vamos a encontrar solo con hechos. En un reportaje nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con hechos y opiniones. Entonces, por eso este análisis es súper importante. En una columna de opinión nos vamos a encontrar predominantemente con opiniones basadas, ¿cierto?, en un hecho. Entonces, por eso este ejercicio de desmenuzar un texto, pero entender finalmente su estructura completa dentro del objetivo que estamos persiguiendo, que es el análisis textual. Recuerden que este análisis también va a ser en función de las preguntas que ustedes tengan. En este caso, la pregunta es tratar de identificar cuál es hecho y cuál es opinión. Vale. Ya vamos a la siguiente, a ver si... ¿Queda más claro ahora? Vamos al último. Yo no necesito ir a la universidad. Se trata de perder 5 años de mi vida o más estudiando. Las personas dicen que es para capacitarte más, pero yo conozco muchos universitarios que están pateando latas. Lo que manda en el mundo es el dinero, no el conocimiento. También se dice que te dan más formación, más nivel, pero los conocimientos universitarios no tienen la más mínima utilidad práctica. ¿De qué me sirve estudiar cursos como filosofía o historia? Lo que debo saber lo puedo aprender de frente en el mundo, en la vida, hacer plata en el menor tiempo posible y no perder tiempo estudiando para ser el empleado de alguien. Entonces, este está un poquito más complejo porque tenemos varias cosas, Hay varios ¿ya? puntos en realidad. Entonces, ¿qué pueden decir de este texto? Sabemos que es un texto argumentativo, ¿ya? Pero queremos saber aquí cuál es el análisis que ustedes tienen en cuenta a partir de lo que vimos recién. Vayan analizando, vayan analizando.
quizás este texto tiene algo súper complejo, puesto de que al ser en primera persona, es súper complejo dividir dónde está su argumento y dónde está, ¿cierto?, su opinión. Ya tenemos ahí dos. Dice azul opinión, rojo tesis. Ya, ojo que todo el texto es una opinión, ¿ya? Lo que está en rojo sería el planteamiento de la tesis o su postura frente a la universidad. Y todo lo demás sería una argumentación de por qué él cree que no necesita o ella cree ir a la universidad. Y esta pregunta, hoy, ¿qué hice? Ahí está. Sí. Esta pregunta que está acá, ¿de qué me sirve estudiar cursos como filosofía o historia? Eso es un recurso que se utiliza mucho en la argumentación, que estas son las preguntas retóricas que les dije anteriormente, ¿ya? Son preguntas que lo que buscan es hacer una reflexión de lo que se está hablando, ¿ya? De hecho, él mismo después se responde. Al final lo que hace el texto es decirme que la persona que cree que no tiene que ir a la universidad es porque primero cree que va a perder 5 años de su vida, porque además, a partir de por qué lo va a creer, porque conoce muchos universitarios. Ahí hay otra argumentación, es como que está validando lo que ya dijo anteriormente a partir de su conocimiento, a partir de su experiencia, ¿ya? Lo que manda en el mundo es el dinero. Esa es otra percepción subjetiva también del mundo, ¿ya? No el conocimiento. También se dice que te dan más formación, más nivel. Pero, y ese pero, tenemos ahí un conector que me va a ayudar a contradecir lo que estaba diciendo anteriormente o a explicar una contradicción. Los conocimientos universitarios no tienen la más mínima utilidad práctica, ¿ya? Y aquí lo contesta con esa pregunta, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo con lo que dice el texto? Mira, en el chat dice, lo azul son opiniones argumentativas, lo rojo la tesis, azul opinión, negro argumento, y Carla, me imagino que la pregunta que acabas de hacer dice, no estás de acuerdo. No Ya, estoy de acuerdo. para ser más No dice concreto, Francisco lo Bustamante. azul, o sea, perdón, lo rojo sería la tesis. Ay, qué bonito escribo. Lo azul serían argumentos, ¿ya? Y construcciones de argumentos, ¿ya? Lo negro serían estos enunciados que te ayudan a introducir, son elementos lingüísticos y estilísticos también que me ayudan a introducir las ideas argumentativas, ¿ya? No es que siempre es como esto es tesis, esto es argumento y lo que está en negro si lo sacamos no, forma parte del texto argumentativo, entonces no hay que como separarlo, ¿ya? Entonces, si quedó todo claro, ya Isidora dice que no está de acuerdo. Profe, la lista, ustedes ya saben que sabemos que tenemos que pasar la lista, así que tranquilos, ¿ya? Isidora dice, Justo voy a leer la pregunta de la Isidora. ¿Lo azul no son opiniones argumentativas? es un argumento, ¿ya? Ahora, sí, es que ahí ya podemos entrar a cuestionar la Lo que pasa es que construcción de está mal planteado también los argumentos también. Profe, perdón. No, era justamente recordar eso, que finalmente hay un problema en la construcción del argumento, sí, es evidente. Pero eso es De parte del hecho, análisis. lo que hace acá cuando dice, yo conozco muchos universitarios que están pateando latas, ahí lo que está haciendo es construir un argumento a partir de su propia experiencia, está generalizando su experiencia y dice, es que yo conozco muchos, entonces son todos así. ¿Se entiende?
Claro, lo que dice Isidora ahí es correcto. Pues no es sólido porque habla desde su perspectiva solamente. Eso era lo que queríamos Ahora, llegar. súper importante que esto es como, esta opinión es súper visceral. Y claro, si él dijera, por ejemplo, según un estudio de tal universidad o de tal centro de investigación, demuestra que, porque existen esas estadísticas, ¿cierto? Que tal porcentaje de egresados de la universidad no trabajan en lo que estudiaron o trabajan, tendría cierto peso un poco más científico su argumento, ¿ya? Ujú. Y lo tomaríamos más en serio también. Exactamente. ¿Ya? Vamos a la siguiente entonces. Entonces, acá vamos de nuevo con el jueguito. Vamos. ¿Cuál de los siguientes enunciados correspondería a una tesis? Ya, este es el título de... este es el título del texto, el altruismo, bases biológicas, ya, entonces lo que sale acá, ¿cuál de estos enunciados, de estos párrafitos, correspondería a una opinión o a una tesis? ¿O tiene rasgos de? Ya, mientras contestan, avisos comerciales cortitos. Uno, recuerden que a las 2:30 nos encontramos por Facebook, así que ya estamos por terminar la clase de hoy día, porque tienen conversatorio de química, ¿ya? Y la lista la voy a pegar en el chat. Ahora terminando este ejercicio, la voy a pegar en el chat, para que estén tranquilos, ¿ya? Entonces, ¿cuál de las propuestas que salen ahí podrían corresponder a una tesis? Ya, con ese título, El altruismo de Robert Hutt, bases biológicas de una conducta social. Con eso en mente, ¿cuál podría ser una posible tesis? Vamos, chiquillos. Muy poquita gente ha contestado la encuesta. Vamos, vamos. Ah, ya, perdón. Sí, los voy a dejar leer. Perdón, perdón. Les vamos a dar un par de minutitos más, ¿ya? De segunditos más. No vamos a dar De tampoco. hecho, les va a servir cómo hacer la distinción entre hecho y opinión también. Vamos a, por mientras, a preparar acá. Chmeti. Ahí sí, perfecto. Vamos a dar, ¿te parece que 30 segundos más, profe, vale? Sí. Hay una tendencia. ¿Quién puso? Ahí, me perdí. Perdón, Millaray. Vamos, chiquillos, vamos, chiquillos. Vamos votando, vamos votando. Solo el 37% ha votado. ¿Estamos? Dame 20 segundos más. Ya. O 10 segundos más. Ya, vamos a cerrar. Vamos a hacer cuenta regresiva. Todavía no, te digo cuando hacemos cuenta regresiva. Vamos a hacer ahora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Me siento 2, como quien quiere ser millonario, no sé. 1. Y cerramos la encuesta. ¡Papam! Y ahora Ya. comparto resultados. ¿Comparto los resultados primero o dar la respuesta correcta al tiro? Esperemos que Sofía levantó la mano. Ah, ya. Sofía Plaza. Sofía. Ay, se equivocó, dice. Ya. Ya, Me rompió el corazón. ahí estoy compartiendo resultados. No sé si lo ven. Ya. Yo lo veo. Ya. La alternativa correcta sería, o sea, ojo con esto, no es que sea como, es una tesis completa, sino que se puede ver en una pequeña parte de esa frase, de esas oraciones,
un rasgo de tesis, ¿ya? Por eso está un poco peleada la cosa, ¿ya? Sería la número 3, cuando dice, con algún detrimento para el agente o sin ningún beneficio para él, comportamientos que podrían, y ese podrían es el que me hace el clic de la posibilidad y de subjetividad, ¿ya? Ahí mandó el profesor Jorge en el chat el, el formulario, ¿ya? Sigamos entonces. Ya. La misma pregunta en otro texto. Creo que esta está un poco más fácil. Deprivación temprana en primates, en bases biológicas de la conducta social humana. Frase 1. Animales aislados entre los 3 y los 9 meses, pero expuestos después a interacciones sociales, se desarrollan casi normalmente. 2. Los macaquitos de mulata, criados por sus madres, pero sin trato con sus iguales, mostraban deficiencias en el comportamiento afectivo y eran hiperagresivos. 3. Macaquitos criados aislados pueden rehabilitarse por la experiencia con sus pares. 4. Al marcarles el cuerpo con tintes inodoros, cuando estaban dormidos y mostrarles luego un espejo, trataban de examinar las regiones teñidas. Esta prueba no se hallaba en los chimpancés aislados criados en laboratorio. 5. Opina Harlow que las relaciones entre un infante y sus pares son más importantes para el desarrollo normal que las relaciones entre el infante y la madre. Entonces tenemos acá, ¿cuál sería una tesis o una opinión dentro de estos fragmentos? Ahí yo ya les lancé la encuesta para que vayan respondiendo. Acuérdense de identificar conectores o enunciados o modalizadores de estilo en este caso también. Recordemos usar el chat como corresponde, chiquillos. Vamos, vamos. Apenas tengo 9 respuestas. Apenas tengo 9 respuestas. 12 respuestas, 13. Aunque hay una tendencia, hay una tendencia. Hay una tendencia y no les voy a hacer spoiler para no condicionar su respuesta, pero hay una tendencia clara. Ya, tú das la respuesta entonces. Hay una tendencia, vamos a darle 30 segunditos más. Les recuerdo que a las 12:30 nos encontramos por Facebook, chiquillos, para el conversatorio de química. Es súper importante que se conecten, chiquillos. Ahí la profe Milda va a resolver dudas e inquietudes. Recuerden que son conversatorios compartidos, así que va a haber un ratito de tercero medio, que no está de más que lo miren, y después ya nos vamos de lleno a química. ¿Ya? 9, Excepto 8, cuarto A, que no tiene química. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a cerrar votaciones. Cerramos votaciones y compartimos resultados. Es la asistencia, es la asistencia del futuro. Sí, no importa, chiquillos, por la fecha. Yo después la modifico, no se preocupen. Sí, me acabo de dar cuenta que el formulario está con un pequeño error, pero es la de hoy día. No se preocupen. Ya. La tendencia marcó entonces como respuesta correcta la número 5. No alcanzo a ver, ahí sí. Opina que Harlow que las relaciones entre un infante y sus padres son más importantes para el desarrollo normal que las relaciones entre el infante y la madre. Profe Vale, esa es la que ganó. Con Ya, esa es 38. la alternativa correcta. Ya, ojo con lo siguiente. A partir de una evidencia, que en este caso sería como este experimento, se realizó, en este caso, una tesis o una opinión, a partir de los elementos que están ahí. ¿Se entiende? También puede ser al revés, también puedo plantear mi tesis al final del texto, ¿ya? Dudas, preguntas. ¿Se Profe, entendió? sí.
Va, pusiste la misma. Es que me equivoqué. Eso, creo que esta es la última. Sí, Ah, no. ¿Sí? Ya, redacta la tesis que se refiere en el Espérate, siguiente texto. Ay, Rufi. aquí tenemos una pregunta. Francisca Muñoz pregunta ¿por qué? ¿Por qué? No entendió el por qué. Ah, ya. Vamos a volver. Primero, tenemos este verbo, ¿ya? Que eso nos va a ayudar a situar el tema de la opinión o la tesis que se plantea, ¿ya? Y en segundo lugar, cuando nosotros leemos como todas estas pruebas que se hicieron a estos monitos, ¿ya? La investigadora o el investigador, no sé si es hombre o mujer, ¿ya? Vamos a ponerle le investigador, ¿ya? A partir de los resultados que vio, pudo establecer que los comportamientos de estos monos podrían ser por esto, ¿ya? Por las relaciones o la importancia de la relación entre el infante y sus pares. ¿Se entiende? Tenemos un grupo de monos que fueron expuestos, aislados de la interacción social. Tenemos otro grupo de monos que sí los tuvieron y que aquellos que no los tuvieron un comportamiento agresivo, hiperactivo, por así decirlo, ¿ya? Y que a partir de eso se saca esa conclusión. Entonces, a partir de los hechos, se genera en este caso como una pregunta de investigación también. No puedo leer el chat. Dice, ya entendió. Gracias. Ya, Dice qué aquí bueno que... Francisca. Ahí está. Ya, y nos vamos al último ejercicio. Redacta la tesis que se infiere en el siguiente texto. Esto es con sus propias palabras. Aquí lo escriben en el Dice, chat. los animales en cautiverio pierden todas sus formas de defenderse del medio donde vivían antes de ser domesticados. Comienzan a ser dependientes del hombre en todos los aspectos incluidos en su comportamiento natural. Buscar comida, bebidas, protección por sí mismo. Formulemos una pregunta. ¿Qué pasaría si el hombre se extinguiera? Perdón. O si es... ¿Qué pasó, ¿Me, Vale? me ¿Lo leo yo? puede...? eh, sí, por favor, vengo al tiro. Ya, dice, los animales cautívicos pierden toda su forma de defenderse del medio donde vivían antes de ser domesticados. Comienzan a ser dependientes del hombre en todos los aspectos incluidos en su comportamiento natural. Comida, bebidas, protección por sí mismo. Formulemos una pregunta. ¿Qué pasaría si el hombre se extinguiera o si estuviera en manos de un ser ajeno a la raza humana, por decir un animal salvaje? ¿Qué pudiera decidir? Probablemente un animal con capacidad de extinguir al hombre lo haría para salvar el resto de los animales o plantas que en la tierra, ¿o no? En cualquiera de estas dos condiciones, los animales domesticados estarían en gran problema de extinguirse y muy probablemente lo harían en su mayoría. ¿Están condenados a ser dependientes? Jean-Pierre Valenzuela. Entonces, sería a su juicio aquí la idea principal de este texto? O la tesis de este texto. ¿Cuál es la tesis principal? Si la pueden escribir ahí en el chat, chiquillos, se los agradecería profundamente. Ya vale, leímos el texto, entonces estamos esperando que los chiquillos puedan ahí responder cuál es la tesis de este texto. No, Hay, ¿cuál es? Que ellos redacten la claro, tesis del texto con sus propias palabras. sus propias palabras, así brevemente, como diría cierta personita. Y con esto ya estamos terminando la clase de hoy, chiquillos. Y claramente ahí en el tema de los animales, o sea, de los animales, del texto hay dos variantes, ¿cierto? Sí, está ahí, es un poco compleja. Hay dos variantes. Hay una situación que se plantea ahí súper importante, que tiene que ver con la supervivencia de especies, ¿ya? Ese es como, le estoy dando ahí unos tips para que ustedes vayan identificando cuáles son como las tesis o la posible tesis que se puede desprender. Con alguien que se anime ya nos sentimos más que gratos para cerrar la clase de hoy día. Y eso que no vamos a alcanzar a argumentar o a
discutir un poco del planteamiento de la tesis, porque la tesis siempre tiende a ser un poquito discutible. Dice, si los animales pudieran extinguir al humano, lo harían, para salvar las otras especies de flora y fauna. El ser humano puede volverse igual de dependiente que cualquier otro animal. Ya ahí tenemos dos tesis. ¿Vale? Ya, están como tomando solo el último párrafo, tienen que tomar los tres e integrarlos, ¿ya? Si yo tuviera que decir como lo que iría antes de, tiene que ver con lo que está expuesto en los tres párrafos, ¿ya? Primero, como dijo el profe Jorge, el primer párrafo nos plantea la situación de los animales que viven en cautiverio, ¿ya? Y que están, obviamente, en desventaja porque son dependientes del hombre. Y esa pregunta que sale en el segundo párrafo, ¿ya? Sería una pregunta como retórica, ¿ya? Coloca una situación hipotética de qué es lo que pasaría si esto fuera al revés. Y se responde a sí mismo como por el tema que está planteando anteriormente. Entonces, hay que generar, no acá un análisis, que es lo que están haciendo ustedes, ¿ya? Lo que tienen que hacer es escribir cómo sería la tesis a partir de la información que está acá, ¿ya? Porque la información, el argumento está dado y la tesis también está, pero está implícita, entonces ustedes tienen que hacerlo explícito. Y le dice aquí Javiera, los animales domésticos por el hombre no podrán sobrevivir si el hombre se extinguiera. Nos cambia los papeles en cómo los humanos serían dependientes de los animales y las posibles causas que sucederían. ¿Estaría el humano preparado físicamente para ser dominado por el humano? La dependencia de los animales a la domesticación podría cambiar en base al modo de supervivencia y volvería a su naturaleza independiente si se extinguiera la raza humana. Un ecosistema equilibrado necesita la protección de todas especies, para no provocar la extinción de ciertas especies. Está como configurado. Es una frase, no es un enunciado corto. Es súper complejo, chiquillos, pero es un ejercicio necesario, ¿no? Y con esto ya vamos cerrando, profe, porque tenemos que irnos al Muy conversatorio. bien. Ahí lo que dicen. Y la Carolina está cerca. Vamos chiquillos, nos queda poquito y de ahí se van a tomar a comer una frutita, van al baño y nos conectamos. Lo que dijo la Javi, ¿qué es lo que dijo la Javi? Déjame volver atrás. Dijo, los animales Los animales domesticados por el domesticados por hombre el no hombre no podrían podrían sobrevivir sobrevivir si si el el hombre se hombre se extinguiera. extinguiera. Sí, también está cerca. Entonces, ahora reduzcamos eso en los animales en cautiverio, tanto. ¿Deberían existir o no deberían existir? Vamos chiquillos, vamos chiquillos. Yo creo que deberíamos ayudarlos, profe, en función del tiempo. Ya. Tiene que ver con los animales en cautiverio, como ustedes dicen, son dependientes del hombre. Entonces, una pregunta que podría como ayudarlos a decir como la tesis del texto sería ya. Los animales en cautiverio no deberían existir por el problema de que como son domesticados, son dependientes. Entonces, si tú los sacas, no sobreviven, ¿ya? Entonces sería la tesis como, no deberían existir animales en cautiverio, punto. Veamos, ¿Se ¿podrán entiende? sobrevivir? Sí. ¿Podrán sobrevivir los animales domesticados sin los humanos? Es una pregunta. Sí, dice Patricia, sí se entiende. ¿Ya? Vamos a igual como reforzarlo en las próximas clases, ¿ya?
porque a partir de lo que ustedes van respondiendo, nosotros también tenemos el feedback de qué es lo que tenemos que reforzar y qué no. Dudas, preguntas. ¿Se entendió? Sí, yo creo que quedó claro, todo bien dicen en el chat, vale. Ya, genial. Bueno, ahí está mi... ¡Tarán! Muchas gracias por su participación. Espero que les haya gustado como no solo la clase, sino que también la interacción. La idea es como ir haciendo así las clases, que vayan participando, porque lo que hace que la interacción sea más rica es justamente lo que ustedes nos contestan. Obviamente a lo mejor antes no podíamos hacerlo, no teníamos las herramientas para hacerlo, y nosotros vamos buscando también las formas de que esto sea mucho más interactivo. Exacto. Bien, pues chiquillos, gracias por conectarse. Ya cerré la asistencia. Un gusto que se hayan conectado. Avísenle a sus compañeros que no se conectaron, que la clase durante la tarde va a estar disponible en YouTube. Y mañana durante el día sus profes les van a enviar el link para el ensayo. ¿Ya? Para que estén tranquilos con eso. ¿Vale? ¿Palabras para el cierre? Estamos ok, qué bueno que les haya gustado la clase. A diferencia de otros elementos, uno a veces tiende a demorarse en preparar una clase, porque ahora con este tema de la pandemia hay que fijarse en los colores del PowerPoint, que les llame la atención, que los textos no sean tan largos, ¿ya? Pero eso, cualquier comentario que ustedes tengan también, díganselo a sus profesores jefes y nos los canalizan a nosotros, y esperemos que si tienen dudas nos avisen y que sus resultados también vayan subiendo en la medida de lo posible, y también darles ánimo y apoyo, que no desesperen, que da tiempo, y ánimo, y hay que ser perseverantes también. Bien, pues. Ya chiquillos, un abrazo, que estén muy bien, pueden desconectarse, nos vemos en un ratito más por PowerPoint, o sea, por PowerPoint, por Facebook, para el conversatorio de química. Eso. Que estén muy bien, chiquillos. Adiosito. Chao, profe, vale, cuídense mucho, que estén bien. Ya, después